Sí. Bon dia, Roberto. Primer de tot, preguntar-te com està l'equip després de la victòria contra el Yerevan Foxes. Bueno, a ver, primero antes del equipo, lo importante, que quiero aprovechar para, bueno, pues primero dar las condolencias y transmitir todo mi apoyo y toda la fuerza que pueda enviar desde aquí, ¿no? Conozco mucha gente en Valencia, mi domicilio habitual es Valencia, a pesar de que mis padres, mis hermanos están en Vitoria, mi familia nací en Vitoria, pero Valencia forma parte de mi vida y evidentemente paso mi vida ahí, mi hijo vive en Valencia, bueno, y mi casa está en Valencia. Y la verdad es que, sobre todo ayer pasé un día un poco en shock, ¿no? Bueno, intentas luego centrarte en el entreno y entrenar bien porque tienes que seguir haciendo las cosas, ¿no? Pero pasas el día en shock y hablando mucho con mi hijo. Gracias a Dios, familiares cercanos, todos están bien, pero bueno, está todo el mundo muy en shock, porque yo creo que no nos ha llegado todavía la realidad de lo que ha pasado y la gente que está ahí, todo el mundo te dice lo mismo, ¿no? Que no, si no estás, no eres consciente de lo que ha pasado, ¿no? De lo que están viviendo, lo que están viendo y la cantidad de casos que hay, ¿no? Y yo desgraciadamente tengo, no amigos íntimos, pero sí muy conocidos, incluso gente con la que he trabajado que están desaparecidos todavía. Y bueno, pues estás un poco, bueno, muy con mensajes y interesándote, ¿no? Bueno, bien, creo que es momento ahora de estar ahí ayudando y yo espero poder ir a Valencia el fin de semana, si Dios quiere, de alguna manera. Y bueno, pues intentaré ayudar con mi hijo, todo lo que pueda hacer lo haré. Y nada, desear, bueno, que ya pase y que una pronta recuperación a todo el mundo. Vale. Porque, bueno, yo creo que siempre digo que el baloncesto es lo más importante de lo menos importante, ¿no? Esto creo que me he llegado a plantear, que igual habría que suspender todos los partidos del fin de semana. Sinceramente, he llegado a pensar que igual habría que hacerlo. No entiendo por qué se jugaron ayer los partidos de Copa del Rey de fútbol, por ejemplo, ¿no? Como deportista no lo veo correcto. No veo correcto que todos los políticos españoles estén ahí, suspendan el Congreso para unas cosas y para otras no. Creo que se deberían haber remangado y centrarse todos en ayudar y no estar ahí aprobando unos cargos de televisión o discutiendo no sé qué. Se levantan, vamos a lo que toca ahora. Creo que es momento para estar unidos pero bueno, también tenemos una sociedad ahora que creo que tenemos que espabilar, porque creo que todas estas cosas, al final, los que nos representan por algo y son el reflejo de la sociedad que somos. Muchas veces maldecimos a los políticos, pero ellos están ahí porque los hemos puesto nosotros. Entonces, hay una parte que tendremos que darle una vuelta a este tema. Y no digo que la culpa sea de los políticos, pero digo que es momento para estar unidos y no para estar, porque eso es lo más importante. Entonces, por eso digo que igual tocaba no jugar la jornada. Igual tocaba no jugarla y dedicar el fin de semana a todo el mundo a ayudar, al luto y bueno, pues a estar en lo más importante, ¿no? Porque evidentemente no es solo Valencia, a mí me toca Valencia, pero hay otras zonas de España. Y también hay zonas de España todavía que están recomendando no circular. Bueno, pues va a haber muchos traslados de autobuses, de tal. Bueno, pues que igual no toca. No sé, yo lo dejo en el aire como una idea que a mí sí me ha sobrevolado la cabeza, ¿no? Bueno, y venga, ahora vamos al partido. No, preguntarte, Roberto, ¿cómo está el equipo después de la victoria contra el Yerevan? Y bueno, fue un partido que pudiste dar minutos a Aina y, por ejemplo, a Berta, y las más protagonistas, lo que suelen tener más minutos, quizá descansar un poco, pero ¿cómo están las jugadoras a nivel físico? Bueno, respecto a Aina y Berta, yo les doy minutos porque se lo merecen, porque si no se lo mereciesen, no habrían jugado. Esto creo que lo he dicho ya varias veces, juegan porque se lo merecen. Es decir, creo que regalar minutos a las jóvenes tampoco es bueno, tampoco ayudas a las jóvenes. Yo creo que tienes que dar a la gente que se lo merece, ¿no? Y ellas se lo merecen. Y evidentemente era un partido, bueno, que no entraron porque lo rompimos, sino porque era el plan de partido. Entonces esto es muy importante, ¿no? Que la gente lo entienda. Y a partir de ahí, bueno, pues cuando ganas, pues bien,
corriges cosas, sigues pensando que no eres la leche porque ganas y tampoco cuando perdamos pues no tenemos que pensar que somos la última mierda, ¿no? Creo que tiene que haber un equilibrio y lo más importante es mejorar las cosas porque esto es una carrera, una maratón y bien, estamos contentos y contentas, pero bueno, sabemos que esto es muy largo, ¿no? Eso lo ha hecho que empezar, trabajamos bien, bueno, pues esto es lo más importante, seguir con ese espíritu. Pregúntate, Roberto, ¿qué partido te esperas en Zaragoza? Un partido muy difícil, desplazamiento complicado, pero a nivel de exigencia me imagino que un pasito por encima de lo que hasta ahora se ha dado, quizá el mayor reto. Lo primero que espero es que seamos nosotras. Yo creo que es una de las claves del partido, que juguemos nuestro baloncesto, que seamos valientes y que tengamos el foco, porque evidentemente Zaragoza está en la misma situación o peor, porque ellas vienen de Polkovice con un viaje largo, ¿no? Y a veces Euroliga se hace pesado, de poca preparación de partido, ¿no? Pues nosotros igual, ¿no? Hemos usado muchas jugadoras, muchos minutos, tratas de refrescar, eso lo priorizas a poder preparar el partido, bueno, pues lo haces todo. El staff, cuando tenemos poco tiempo para preparar el partido, aunque parezca contradictorio, trabaja más. ¿Por qué? Porque la idea es simplificar el plan de partido para que las jugadoras pues no colapsen, ¿no? De muchas ideas, ¿no? Que tú puedes tener. Claro, simplificar. Yo tenía un profesor de historia, profesor Montaña, que cuando te hacía una pregunta decía, contéstame 5 puntos, no me pegas un rollo. A mí me encantaba, pero había compañeros míos que no, porque les gustaba usar 2 folios en las respuestas, ¿no? No, es que quiero ver 5 puntos. Los 5 puntos más importantes de que por qué la amortización de Mendizábal, no sé qué, tal, y pum, cuáles son las 5... Claro, pues esto es un poco lo que nosotros tenemos que hacer. Eso que te obligaba a saber muy bien lo más importante y no poder disimular con un rollo, ¿no? Pues cuando tienes que simplificar y dar lo más importante, tienes que trabajar más, porque esas ideas básicas, fundamentales que tienes que dar al equipo, vienen del trabajo, de ver mucho vídeo, de repetirlo, de entrar en detalles, como cuando ves una película y la has visto 100 veces, pero la 101 dices, joder, no había visto esto, ¿no? Este detalle, pues fíjate. Bueno, pues esto pasa con el scout. Claro, yo a Martillo preguntas a Laia y a Jordi, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y para hacerles pensar y que todas esas preguntas, bueno, las respuestas nos empiecen a dar soluciones, ¿no? Pues esto es nuestro trabajo y por eso digo que cuando hablamos que parece que preparamos menos el partido, el staff sí que trabaja mucho. Pero intentamos, bueno, como esto de Luis Enrique, ¿no? Si tuviese tiempo te haría un libro más corto. Pues esto es un poco, para mí, es una frase que resume muy bien lo que es el scouting. Después, Roberto, preguntarte por la nueva incorporación. Pierre Luis se ha incorporado. ¿Cómo has visto a la jugadora? Ha entrenado, bueno, me imagino, pocos entrenamientos, ya se conoce Gerona, tiene experiencia, pero ¿qué esperas de la jugadora a estos días aquí? Bueno, yo creo que conoce Girona, creo que todavía conoce Girona mejor que el equipo, ¿no? Entonces, necesita tiempo. Creo que este partido le viene muy pronto. Entonces, yo creo que nos va a ayudar, pero creo que el equipo tiene que ser la base de lo que hemos hecho. Es decir, ahora no podemos distorsionar nada porque entre Vi, ¿no? Pierre Luis. Evidentemente nos va a ayudar porque es una posición, pero tiene que ir poco a poco porque no viene de un gran estado de forma tampoco. ¿Por qué? Bueno, juega en un equipo que es muy diferente al nuestro, que juega muy parado, que no corría, que no entrenaba a toda pista, que el entrenador no le gusta el ritmo. Bueno, estos equipos de Turquía que te duermen. Bueno, bien, pues esto, claro, aquí es muy diferente, ¿no? Y el ritmo de la liga, todo. Yo creo que tenemos una liga femenina, bueno, se está viendo en Europa. Se está viendo en Europa. Grupo de IBK, 4-0. Grupo de tal, 4-0. Grupo del otro. Ayer, Ferrol le gana a Galatasaray. Euroliga, el único que pierde fue Avenida. Ganó Casademón en Polkovice. Ganó Valencia en Praga. Hay que ir a Praga y ganar, ¿eh? Pero claro, yo siempre lo digo, Valencia para mí es aspirante a ganar la Euroliga. O sea, tiene un equipo, cuando lo tenga completo, que ya sabemos quién va a venir, aunque ellos ya sabemos quién va a venir, pues cuando lo tenga completo es un equipo que aspira a ganar la Euroliga, que se ha hecho para eso. Pero Avenida tiene otro equipazo también para jugar
Final Four y Zaragoza está jugando increíble, o sea, súper consolidado, leyendo los partidos con un triángulo de Mariona, Atkinson, Gatlin, que manejan los partidos y van sumando jugadoras. Bueno, están haciendo muy bien las cosas y en Europa, pues Bessi de K, su líder de su grupo, Ferrol compitiendo con Gala, todos. Y no sé si me dejo alguno, con perdón, pero creo que la liga en ese aspecto tiene un nivelazo de entrenadores, de ritmo, de baloncesto, ¿no? Lo que ves otros equipos por Europa y lo que ves aquí, ¿no? Bueno, por eso cuando sales a Europa estás muy preparado, porque hay mucho nivel aquí, es que cada partido es muy difícil. ¿Cómo está Carolina? A ver, la liga tiene un nivelazo en ese aspecto, en otros aspectos muy bajo. Que esto, o sea, somos muy profesionales para unas cosas y amateurs para otras. Para mí esto es lo que vibra, esto es lo que hay que solucionar. Y las últimas, te quiero lanzar dos rapidísimas, Roberto, era la misma pregunta. A nivel personal, recibiste el premio a Mejor Entrenador de mes de octubre. ¿Cómo valoras esto personalmente? Pues mira, siempre digo lo mismo, no me gustan los MVPs. Bueno, en formación los odio. No lo entiendo, ni el máximo anotador o anotadora, el MVP. No me gusta en baloncesto profesional tampoco, porque entiendo que es un deporte de equipo. No me gustan esos premios. Aparte creo que son premios que la mayoría de las veces no estoy de acuerdo a quién se lo dan. O sea, yo juego una final de Euroliga con Avenida contra Ekaterimburgo. Habíamos eliminado a Sopron, que venía jugando. Tiffany Hayes hizo 28, jugando increíble. La final hizo 26, jugando increíble, y se lo dieron a Brianna Stewart. ¿Por qué? Porque habían ganado, pero no es que han ganado, es que eso lo damos al ganador. ¿Pero por qué? Tú se lo tienes que dar a la mejor. La mejor no ha sido Brianna Stewart. Brianna Stewart tendrá más nombre, pero la mejor ha sido Tiffany Hayes. Bueno, una serie de cosas que a mí no me gustan. Entonces, pues tampoco me gusta. A mí me han dado 5 veces, creo. Perdón, a ver. Es que no quiero mentir y meter la pata. Que parezca. 5 veces. 5, el mejor entrenador del año de Euroliga. Ahí los tengo en casa, cogiendo polvo. Es que yo soy lo que soy ahora, es decir, Roberto Iñiguez como entrenador es lo que hace ahora, lo que he hecho antes, ya es que la gente se olvida. Sí, estará ahí, pero si ahora no ganas y no trabajas bien y no tienes pasión, yo no vivo de lo de antes. Bueno, pues esto, para mí es un premio al staff, si tuviese que decir algo. ¿No? Bueno, pues, o un premio al equipo, pero no lo considero un premio para mí. No, digo, ya está. Lo veo una anécdota y para el staff, porque hemos trabajado bien, porque trabajan mucho y porque tengo un staff muy bueno, estoy muy contento este año. La verdad es que estoy muy contento. Tengo esa sensación que tenía en Avenida mi primer año con Mavi, con Esther, con Raquel Romo, con Germán, hasta con el chofer. Y yo decía, joder, qué staff tengo, macho. ¿Sabes? Pues este año tengo esa sensación otra vez. Decir, joder, qué staff tengo. Sin desmerecer al que tenía el año pasado, pero el de este año es muy bueno. Y la última, Roberto, ya para terminar, ¿cómo está Carolina? No sé si está preparada para jugar. Está para jugar. Le faltará ritmo, pero viaja y si tiene que jugar, jugará.